¿Te costó esto de lo mental en las inferiores? Sí, a ver, lo que es inferiores, muchas veces, en general uno lo hace jugando cuando es chico. Por ahí al principio no, después yo siempre tenía también, a ver, yo tuve la suerte que mi viejo fue jugador, entonces muchas cosas ya tenía, no sé si es la palabra el ejemplo, pero yo sabía que como que cada uno tenía su tiempo. Y por ahí hoy vos ves que los padres de los chicos se desesperan mucho cuando ven que el hijo por ahí no juega, está en una edad que no juega, y cada uno tiene su crecimiento, tiene su desarrollo, muchos desarrollan en épocas distintas. Entonces en ese sentido como que yo estaba tranquilo, porque bueno, él me decía, bueno, vos hacé tu camino, no pienses en el otro, entonces como que en ese sentido nunca tuve una presión mayor a jugar. Como que él siempre me decía, vos jugás y bueno, y listo, y disfrutalo. Y bueno, de parte de mi vieja también, si tiene que ser, será, y listo, y no le dé mucha vuelta. Nosotros sabemos que uno se tiene que esforzar, pero después Dios decide lo que quiere para uno y bueno, cada uno tiene que hacer lo mejor posible, pues si él quiere va a hacer y listo, y no se le puede dar mucha más vuelta a eso. Entonces la realidad que yo las inferiores las transité de esa forma, lo transité jugando. Sí es verdad que llegó un momento, más o menos a los 16, 17 años, ya de edad grande, ya tenía compañeros que jugaban en primera, que estaban cerca de primera y yo estaba en otra. Por ejemplo, yo me fui de viaje de egresados y muchos chicos no lo hacen. O sea, no me privé de nada, pero en ese momento sí entró como una duda en mi cabeza en el decir, ¿realmente voy a ser jugador de fútbol? Como que hasta ese momento siempre tenían en la cabeza como que era un proceso hasta llegar. Y bueno, y ahí me llegó el interrogante o el planteo de realmente voy a jugar, porque veía que por ahí algunos ya estaban más cerca y yo todavía estaba lejos. Pero bueno, te vuelvo a decir, cada uno tiene su proceso y bueno, yo estaba pasando por el mío y bueno, y en ese momento mi situación era así, daba para eso. Así que nada, en ese sentido lo transité bastante bien. Después ya 17, 18 años, prácticamente fue el viaje egresado, es como que me mentalicé en lo que es el juego, le di, le di de lleno, de 100%, que por ahí no lo estaba haciendo con cosas del estudio u otras cosas de uno. Y bueno, y ahí como que se fue acomodando, prácticamente ya el otro año empecé a jugar en reserva, bueno, hasta debutar. Bueno, ¿cómo fue eso, el momento del debut? ¿Qué concentraste con primera? ¿Entrenaste con Mirá, ellos? yo venía ya entrenando bastante con primera, entrenaba en primera, bajaba, o sea, ya estaba bastante en la semana con el plantel, ya conocía bastante a los muchachos que estaban ahí, de hecho que yo fui una pretemporada, después por otro tema, como que volví a jugar en mi división, o sea, ya estaba bastante, ya jugaba bastante en reserva. En ese momento, el momento de Vélez, había muchos, la mayoría del plantel profesional eran todos del club. Entonces, mal que mal, nos conocíamos, como que nos conocíamos. Entonces, como que era bastante familiar por ahí el grupo, era un grupo muy bueno. Yo ya los conocía todos, entrenaba en primera, jugaba en reserva y cuando me tocó ir, eh, es como que, no te digo que fue algo normal, pero fue de un momento para otro, porque se lesionaron un par de jugadores. Y bueno, me tocó viajar y cuando viajé dije, bueno, viajamos 20 jugadores y creo que 18 eran los que estaban en ese momento en el banco. Y me tocó estar en el banco y también dije, bueno, quizás no entres. Entonces como que mi cabeza estaba siempre en eso. Y bueno, y de un momento para otro Russo dijo, bueno, entrá y como que no tuve ni tiempo de pensar en el debut. Así que nada, se fue dando de a poquito. Igual lo que tiene Vélez en ese sentido, que ya te prepara para lo que te va a pasar. O sea, cuando estaba en primera y cuando jugué en primera, si bien es otra cosa, tiene su ritmo, tiene sus características, una primera división de lo que es una reserva, el club ya te preparaba para eso. Entonces en el momento que entras, no es que entras a algo totalmente desconocido. Entonces como que llegábamos mucho mejor, llegábamos con una base bastante firme, entonces en el momento de hacerlo como que estás más tranquilo. Claro. ¿Y Russo como técnico, cómo era? Y él se llevaba muy bien con el grupo, sabía manejarlo muy bien. Era otra época en el sentido, hoy hay técnicos que te marcan muy bien el funcionamiento del equipo, o sea, te acomodan en un puesto y como que ya tienen movimientos preestablecidos. En ese momento
no era tan así. En ese momento por ahí te juntaban jugadores buenos y decía, bueno, jueguen por acá, fíjense que tal lugar está no sé, más descuidado porque no sé, el lateral pasa mucho. Como que te daba indicaciones, te mirabas el rival, sí, pero no tenías eso de un equipo tan esquematizado como está ahora. Como que el jugador tenía mucha más libertad. Así que nada, en esa libertad él se manejaba muy bien con el grupo, te daba confianza, preparaba muy bien los partidos. Así que nada, en su forma era un técnico que te daba bastantes herramientas para el partido. Bueno, y además salís campeón con Vélez. Sí, sí, yo, como te decía recién, ya estaba en el plantel. No me tocó jugar ese campeonato, pero yo ya estaba en el plantel. Desde la pretemporada estaba cuando llegó el Ruso. Yo ya empecé en la pretemporada. Después bajaba mucho, jugaba reserva, cuarta, entrenaba en primera. No jugué, pero bueno, estuve en el plantel. Y el otro año sí, ya me tocó debutar, o sea, el campeonato siguiente. Qué importante también esto cuando un equipo sale campeón del plantel unido, ¿no? Sí, a ver, yo siempre digo que cuando el equipo anda bien y sabe a lo que juega, cuando uno entra, en este caso yo, que eran mis primeros partidos, vos entras en un equipo que funciona. Entonces es mucho más fácil que entrar en un equipo que no sabe a qué juega, que quizás te ponen buscando que vos le des una solución que el equipo no tiene. Así que nada, en ese sentido es mucho mejor para alguien que arranca, pero a la vez estamos hablando de un equipo campeón, o sea, te tenés que meter dentro del mejor equipo del fútbol argentino, que tampoco es fácil, así que tiene sus cosas buenas y sus cosas de elite, como en ese momento. ¿Tenías algún compañero ahí con el que te llevabas mucho? ¿Iban al entrenamiento juntos? Mirá, yo ahí en ese momento, como te decía antes, yo fui con Pato Pérez y él ya estaba en primera. Y ese año él se había ido a préstamo a otros clubes. Pero bueno, en nuestra categoría había muchos jugadores. Estaba Marcelito Bravo, Burrito Martínez, Razzotti, Robles. Teníamos muchos jugadores y a la vez había muchos chicos. Por ejemplo, estaba Ocampo, estaba Mauro Zárate. Todos chicos que un año menos o un año más compartimos inferiores. Entonces, en el momento de estar en primera, básicamente ya nos conocíamos de muchos años antes. Así que en ese sentido éramos prácticamente todos conocidos, como te comentaba al principio. Eh, También jugaste en Tigre. ¿Qué recordás de la etapa en Tigre que además peleaste cosas importantes? Bueno, lo de Tigre fue bueno, al principio fue difícil porque salir de un club que, como te digo, el Vélez venía de ser campeón en los últimos campeonatos, jugábamos Copa Libertadores, llegábamos a cuarto de final de Libertadores, semifinal de Sudamericana. O sea, estábamos hablando de un momento de Vélez buenísimo, de los mejores del fútbol argentino. Y con la estructura en ese momento que tenía Vélez, hoy muchos clubes crecieron en estructura, pero en ese momento Vélez era uno de los primeros que tenía su predio, su concentración, o sea, estaba acomodado en un montón de cosas. Y el cambio en este sentido fue difícil, porque uno se acostumbra a comodidades que después por ahí no la tiene. Tigre venía de ascender, era el primer año, y se estaba reestructurando en un montón de cosas, entonces también agarramos ese proceso, pero la verdad que fue buenísimo, porque la gente apoyaba, obvio que estaba en un momento impresionante, pero también había un grupo buenísimo, muchos chicos también que venían de muchos años consiguiendo cosas de B Metro, Nacional B, entonces el grupo era buenísimo. Y nada, y arrancamos como para sumar, y claro, había hoy, con los años vos te das cuenta los jugadores que había, y nada, y terminamos peleando el campeonato, eliminando a Boca que había sido campeón de América. En el momento por ahí no te das cuenta, pero bueno, después ves lo que hizo ese equipo y hasta dónde llegó. Sí, eso la verdad que también es muy importante. También cuántos clubes que por ahí ascienden, crecen y se mantienen mucho tiempo. Sí, sí, yo digo que cuando un club tiene un objetivo y un rumbo, es más fácil. Hoy por ahí hay muchos equipos y a algunos se les hace más fácil que antes. Hoy prácticamente vos ves un equipo que antes peleaba el descenso y hoy prácticamente pelean por entrar a Libertadores. Entonces eso hace que, para mí, ¿no?, que el campeonato no tenga la misma competencia que tiene antes. Pero bueno, sí, hoy está así el fútbol argentino y en ese momento se armó un lindo grupo, un club que creció mucho y bueno, y llegó a eso. Bueno, también
Jugaste en Cerro Porteño, uno de los equipos más grandes de Paraguay. ¿Cómo era el vestuario en Cerro Porteño? Y mirá, ahí fue complicado, tenía sus cosas el vestuario. Pero bueno, también en todos los clubes había gente impresionante, la misma gente del club, la hinchada, o sea, muy bueno. La verdad en ese sentido siempre estuve en lugares buenos. Pues cada vestuario tiene sus cosas. Ese, bueno, venía con cosas de años anteriores que hacían que sean complicados por ahí. También la cultura de ellos y el momento del club, un cambio estructural hacían bueno, que pasen varias cosas. Pero bueno, nada, la verdad que la experiencia fue increíble porque un club muy grande, en una ciudad muy chica, mucha gente. Así que nada, ¿Com- jugamos Libertadores, así que fue bueno. ¿Compartiste con algún argentino? Sí, ahí estaba Medrán, estaba el Flaco Nani, estaba Villarreal, Erner, Torrent y éramos varios. Bueno, también otra cosa, jugaste en el exterior y en el 2008 te vas a Eslovaquia. Sí, ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a Eslovaquia? y también fue raro, cosa que... Te pregunto porque por ahí en esa época, viste, no era algo tan como ves ahora que los jugadores disparan a clubes también no tan conocidos o tan lejanos. Sí, sí, esas son cosas que pasan en la carrera del jugador. Muchas veces uno es chico y empieza a tomar decisiones a veces apresuradas, sin pensarla bien, y bueno, y todo hace que termines en lugares así, como decís vos, ¿cómo hiciste para terminar ahí? Y bueno, nada, yo estaba en Grecia y por ahí en Grecia no llegué de la mejor forma, no me adapté mucho al idioma, tampoco puse yo de mí como para adaptarme, como que me costó el cambio. Y bueno, no, como que no entré bien al club, hubo cambio de técnicos. El club también el año pasado, o sea el año anterior, había estado muy cerca de entrar a UEFA y ese año no estaba de la mejor manera, entonces como que el clima no estaba de lo mejor y me llamaron para irme a Holanda. Y bueno, yo me fui de Grecia creyendo que lo de Holanda era concreto, estuve un mes en Holanda y bueno, cerró el libro de pases y nada, y me ofrecieron ir a Eslovaquia por 4 meses hasta que termine la temporada. La última temporada era de 4 años. Y nada, ya estábamos en febrero, entonces nada, era quedarme en Eslovaquia o volver a Vélez, donde ya Vélez ya estaba formado, no sabía si tenía lugar y faltaban 3 meses para que termine la temporada. Así que bueno, nada, estuve un mes en Holanda cuando cerró el libro de pase que no, lo del club no sé si no era verdad o qué pasó, pero bueno, cerró el libro de pase y bueno, fui a Eslovaquia. No, sí, es que también acostumbrarse a una cultura distinta y por ahí un país que no conoces es complicado. Sí, 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 es difícil. Hay veces que yo siempre digo que cuando cuento que estaba en Grecia, muchos me dicen, uy, qué lindo. Y yo por dentro le digo, sí, vos porque te imaginas las playas. Cuando yo digo Grecia, vos te imaginas Mykonos, te imaginas el calor. Y nada, y donde estuve yo, Claro. no era lindo. No era lindo el idioma, una ciudad muy chiquita. O sea, no es que no es lindo el idioma, no, te cuesta, no conoces. Así que nada, por ahí muchas veces uno piensa que el jugador viaja, la pasa bien y bueno, no es tan fácil. No, obvio, además también por ahí necesitas un poco de tu familia en esos momentos donde por ahí te encontrás medio bajón y la tenés lejos. Sí, 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 ni hablar, sí, es un poco de todo. A mí se me hizo más difícil todavía la primera vez que me iba de Buenos Aires, o sea que me iba lejos. Entonces se juntaron un montón de cosas, mucha diferencia de horario. En ese momento no teníamos la facilidad de ahora, porque hoy mi hermana está afuera, está en Italia y hablas por teléfono como si estuviera acá 10 minutos. Claro. Entonces eso te genera una conexión que bueno, que en ese momento no estaba. O sea, yo para hablar con mi familia era un tema. Tenía que preguntar a qué horario iban a estar, llamar, ver si me atendían. Y bueno, y
muchas complicaciones que hoy no están. Justo también, que también te quiero preguntar sobre eso, pero también te quería preguntar algo sobre el fútbol paraguayo. ¿Qué diferencias encontrás con el argentino? Y mira, en ese momento, como yo te decía, para mí el fútbol argentino estaba en un nivel muy bueno. El campeonato era otra cosa, después también la mayoría de los buenos jugadores de otros países necesitaban venir al fútbol argentino para dar el salto a Europa. Paso por Argentina era como que para los clubes de afuera, los europeos, otros lugares, como que era un paso que necesitaban ellos. Entonces también hacía que los mejores de Colombia vengan a Argentina, los mejores de Paraguay a Argentina, y bueno, y así en Sudamérica. Y hoy ya no pasa tanto. Hoy ya el de Colombia se va derecho, no necesita venir a Argentina. Entonces, bueno, la competencia cae. Entonces, en ese momento el fútbol argentino era de los mejores de Sudamérica, estaba mucho más fuerte que el brasilero. Pero después ahí tenés equipos muy fuertes también, pero con otra, era más físico, por ahí el ritmo era menor, o sea, en las tomas de decisiones, como decimos nosotros, tenías un tiempo más para decidir. Pero bueno, sí, también muy competitivo, tenés equipos muy grandes que hacía que bueno, que sea complicado también adaptar. Bueno, y después en el exterior, en Eslovaquia y en Grecia, ¿cómo te trataban los hinchas? Porque son, viste, hinchadas medias complicadas. Sí, mirá, en Grecia yo estaba en Trípoli, una ciudad muy Sí, chiquita, un club en ese momento que tenía pocos años, muy pocos años, o sea, tenía gente, pero bueno, menos. Después también yo no entendía el idioma, no entendía nada, entonces estaba dentro de una burbuja, ni sabía lo que decía la gente. Quizás en la cancha yo pensaba que te estaban alentando y te estaban insultando, o sea, claro. no entendés mucho. Eh, pero bueno, la gente bien, o sea, conmigo mostraban que estaban contentos, que veían condiciones, que veían a alguien que podía darle cosas al equipo, que podía crecer mucho. Pero bueno, estuve muy poco también, fueron Sí. 7 meses, prácticamente en un momento no jugaba porque bueno, tuve un tema ahí con el técnico que estaba, después se fue, volví a jugar, pero bueno, es complicado llegar y en 6 meses adaptarte a un cambio tan grande. Ok. Y de los equipos que jugaste en distintos países, ¿dónde encontraste tu mejor versión? ¿De los de afuera o Sí. en general? No, de afuera. Yo creo que en el que mejor momento tuve fue en Cerro, Sí. así de los de afuera. Creo que hubo partidos de cuando inició la fase de grupo Libertadores, algunos partidos de campeonato fueron buenos. Después en Iquique también tuve un momento también en el inicio cuando arrancamos Sudamericana, los primeros partidos del campeonato con Nacional tuve partidos buenos, por ahí después no tuve una lesión a lo último y no lo pude terminar bien, no lo pude sostener, pero bueno, creo que eso fue lo mejor, porque en Grecia prácticamente no llegué a jugar con continuidad, por distintos factores no llegué a jugar. Y bueno, después Eslovaquia era un nivel mucho más bajo de esto que estamos hablando, entonces creo que en esos dos fue mejor. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte humana tuya. ¿En algún momento pensaste dejar el fútbol por el tema este del cambio de club? Basta. No, No. no, mientras jugaba no. Mientras jugaba en ese sentido y pensando como que fui bastante consciente por ahí. Es como que yo arranqué a jugar y tenía en mi cabeza que por varios años lo iba a hacer, como lo hice. Y nada, después te das cuenta que necesitas el año a año, necesitas un buen año para que juegue otro club, te quiera. Pero bueno, quizá mostraba cosas para tener la carrera que tuve y muchas veces por ahí uno no lo valora, no se da cuenta. Pero bueno, en el momento nunca pensé en dejar de jugar. Si a lo último ya no lo disfrutaba como lo disfrutaba antes, ya había cosas por las que no quería pasar y bueno, eso hizo que por ahí deje a una edad temprana. Pero en el momento nunca se me cruzó por dejar. Bueno, justo esto hablando del recorrido, justo ahora me acuerdo del Platense campeón de hace poco. ¿Cuántos jugadores de ahí por ahí también tuvieron su recorrido por varios clubes por ahí de ascenso y que de varios clubes también te lleva un poco al proceso este de la gloria? Sí, hoy también lo que tiene que los planteles se van armando mucho año a año y campeonatos también acá en Argentina que tenés 3 4 partidos buenos o te hiciste fuerte de alguna forma y podés campeonar. Antes tenías que ser un poco más regular, o sea, no te daba, si bien eran campeonatos cortos, si
bien eran campeonatos cortos, también tenías la posibilidad de meter un par de partidos y los sostenés y empezás a pelear. Pero hoy, como te digo, prácticamente los mejores 16 equipos ya juegan para ser campeón. Y después ahí, en el partido a partido, puede pasar cualquier cosa. Te hiciste fuerte, cada partido tiene sus cosas y nada, puedes terminar siendo campeón. Antes, como te digo, el que salía 16 en la tabla peleaba el descenso. Y hoy te premian para ser campeón. Son detalles que para mí que hacen bueno, que el nivel, la competencia baje un poco. Después, ¿te pasó esto de, justo lo escuchaba en una conferencia de prensa a Almeida, que hablaba del tema de la depresión en el fútbol? ¿Te tocó atravesar la depresión en tu carrera? Cuando jugaba, no. Cuando jugaba no lo vi. Sí momentos en lo que estás mal, sí momentos en lo que estás mal, pero bueno, por ahí lo asociás a estado de ánimo en cuanto al juego. No juego mucho, estás pasando un mal momento. No por ahí depresión, ya depresión es un estado más continuo, ¿no? En el tiempo, más difícil de salir, que bueno, que complica más cosas en el cuerpo, ¿no? Pero bueno, mientras jugaba creo que no. Sí, después me pasó cuando dejé de jugar. Cuando dejé de jugar sí tuve momentos difíciles que fueron a lo largo del tiempo. El no saber qué hacer, el acomodarte para otras cosas. Sí, después de jugar sí fue difícil, pero en el momento de jugando no. Y no, además también esto, por ahí lo que hay hoy en los clubes, el tema de los coaches, los psicólogos, creo que es algo muy importante. Sí, la realidad que el fútbol es, bueno, la mayoría es todo emocional, mucho pasa por las emociones. Yo ahora me tocó ser técnico y hablábamos con un profe y le decíamos a los chicos que uno puede levantar 1000 kilos, pero si está mal de la cabeza, cuando llegue el partido no te va a servir para nada. Entonces todo es emocional, o sea, en el fútbol, en un deporte, en la vida, la emoción y la cabeza juega un papel muy importante. Así que nada, todo ayuda como para entender los procesos y bueno, y seguir. ¿Qué le dirías al Hereros que debutaba en Vélez? Bueno, hoy cambiaría un montón de cosas. Yo hoy estoy convencido que a ver, como que digo que Dios me dio un talento que en el momento lo desaproveché por otras cosas de la edad, cosas de la vida, cosas del ambiente. No fui lo profesional que uno tendría que ser. Un poco por la edad, como te digo, un poco por la edad, un poco por el ambiente, porque te dejas llevar. Pero bueno, creo que uno desperdicia un talento cuando no lo trabaja. Y bueno, yo por ahí no lo trabajé y eso es algo que hoy lo pienso bastante. Pero bueno, en esto que sé que todo pasa por algo, creo que hoy que Dios tenía todo como para que sea de esa forma, que tenía que ser así, pero bueno, hoy lo que cambiaría después de esos años sería eso, que Dios te da un talento y uno lo tiene que mejorar, lo tiene que cuidar, tiene que perfeccionar, buscar otras cosas y bueno, yo no lo hice. Está bueno ese, igual el mensaje ese que das de por ahí uno encontrar eso que realmente le gusta y que no lo desperdicie, porque le puede servir para un futuro y puede lograr grandes cosas también. Y sí, si nosotros tenemos algo, yo hoy lo sé plenamente que si Dios nos da algo es para que uno lo use, no para que lo esconda. Por eso él en una de sus historias que cuenta eso, que dice que si a vos te da un talento uno no lo tiene que esconder, tiene que multiplicar, tiene que ir por más, tiene que buscar otros talentos y el talento usarlo, porque te lo da para que vos lo uses, no para que lo escondas. Y bueno, y de alguna forma yo fue lo que hice, por ahí no es que lo escondí, porque si bien jugué, pero bueno, no lo perfeccionás, como que te quedás con eso, y la realidad que más allá que Dios nos dé talentos, en este caso uno tiene que poner de lo suyo, tiene que hacer un esfuerzo. Y bueno, yo por ahí no lo hice. Ok. Bueno, y hoy más hablando de tu futuro, bueno, seguís vinculado al fútbol. Sí, bueno, estuve hace 2 años de técnico Federal A y ahora estamos con unos amigos acá en Casero con un club, empezamos un club desde cero y bueno, le estamos metiendo mucho eso. Bueno, bien, bien. Sí. ¿Cómo arrancaste con eso? Bueno, un poco esto que te contaba, cuando dejé de jugar, me di cuenta que bueno,
bueno, que la mayoría de los chicos, yo me recibí de periodista también y cuando estaba en el curso, cuando arrancaban las clases, los profesores preguntaban por qué estudiaban periodismo y no sé, 38 chicos de 40 decían que querían ser jugadores de fútbol y como no pudieron estaban estudiando eso. Entonces ahí como que uno empieza a darse cuenta de lo que hizo, o sea, la carrera que tuvo, el nivel que jugó y nada, yo en ese momento estaba atravesando el momento en qué hago después de jugar, nada, y me costaba, pero a la vez era como que algo que yo decía, bueno, estoy pasando por un proceso, el después del post retiro y nada, y como que por dentro decía, bueno, por lo menos jugué, como que era un consuelo, por lo menos jugué. Entonces me puse a pensar de cuántos chicos no tenían ni ese consuelo y atravesaban por situaciones o frustraciones de que no pudieron ser jugadores de fútbol y el qué hago. Y bueno, yo ese consuelo como que lo tenía y a la vez también me costaba. Entonces, bueno, hicimos un club como para ayudar a estos chicos, al que por ahí, yo digo que los jugadores buenos ya tienen sus clubes que los cuiden y que le den lo que necesiten. Y después hay otras líneas de jugadores que los clubes no le dan lo que necesitan. Por ejemplo, esto que decís vos, o sea, no te preparan para el no ser jugador de fútbol. Entonces, bueno, nosotros quisimos hacer un club que sea como una familia y tratar de ayudar a los que sea, a los chicos, a la familia, a atravesar los momentos, situaciones, ayudarlos a que jueguen también desde un lado sin buscar el negocio. Hoy hay mucho negocio en el fútbol y se aprovechan de la desesperación de la familia y bueno, queríamos salir un poquito de eso, pero sobre todo hacer un club que sea una familia. Hoy yo creo que el mundo tira al individualismo, como que cada uno vos hace lo que quiera, si está bien y si no molestás a nadie, hacelo. Y bueno, y nosotros queremos ir por el otro lado, primero pensar en el otro y ser una familia, así que nada, estamos en ese proceso. Sí, también esto, cuántos chicos sienten que el club donde van a jugar es como su casa, que se sienten protegidos. Y bueno, nosotros buscamos eso, que sepan que hay gente que está dando lo mejor para ayudarlos para lo que necesiten. Hoy es el fútbol, el día de mañana puede ser otra cosa, y bueno, y lo mismo las familias, y no ser un club que piensa solo en los jugadores como un número. Así que nada, estamos construyendo eso. Si pudieras elegir un club para volver a jugar aunque sea un partido más, ¿cuál sería? Y hoy Vélez, Vélez. hoy Vélez porque cuando me fui creo que uno se va por esto que te digo, el ser chico y el querer jugar y el decisiones apresuradas y nada, y creo que si me hubiese quedado hubiese sido totalmente distinta la carrera o la situación, así que nada, por ahí volver ahí y disfrutar un poco más lo que uno hacía, o sea, cuando estás ahí no te das cuenta, lo haces, seguís, cada vez querés más, que es normal por la competencia, pero bueno, disfrutarlo un poquito más. Igual soy convencido que las cosas pasó así es porque tenía que ser de esa forma y bueno, y ahora hay que seguir. Y si tuvieras que escribir un libro sobre tu carrera, ¿qué título le pondrías? No sé, muy profundo que me preguntaste ahora como para responderte rápido. No sé, yo creo que uno en el momento de contar su historia, yo no la contaría como algo como una experiencia para que los otros la tomen como diciendo mirá lo que hizo, sino como al revés, mirá lo que no tenés que hacer, ¿eh? Como que los errores que uno tuvo, tratar de ayudarlo al otro para que no los cometa. Está bien. Bueno, ahora te voy a hacer un ping-pong. Dale. Es un ping-pong de preguntas rápidas. ¿El mejor técnico que tuviste? Y es difícil porque de muchos tengo cositas. Yo, a ver, me gustó mucho la forma de Diego Caña, me gustó mucho eso que el trato que tenía con el jugador. Yo tuve una relación muy buena, prácticamente de técnico amigo, y eso me gusta que sea así. O sea, eso de Diego me gustó. Después creo que la Volpe tenía conceptos buenos, tácticos, que eran de ese momento como de alguien que pensaba un poquitito más. Después sus formas eran de las peores, pero bueno, tácticamente creo que era un muy buen técnico. Y después el técnico que más cosas me sacó fue Siakwa, como que me convenció en cosas que tenía que mejorar. Bueno, sacó cosas que yo por ahí creía que no las tenía.
Así que nada, me quedo con esas tres cositas de esos técnicos. Ok. ¿El compañero más loco que te tocó? Más loco. No sé, porque hay muchos, muchos. Mucho, la verdad tuve grupos muy buenos, muy buenos. Ponele el de Vélez era un grupo buenísimo, el de Instituto era un grupo muy bueno, Talleres también tuve grupos muy buenos, bueno, Tigre, no me acuerdo, no, había un montón, no, uno así loco como para destacar, no me acuerdo. ¿Algún gol más especial en tu carrera? Y especial siempre es el primero es especial, después el que le hice a Boca también es especial, porque venía de una racha buena y como que era un partido distinto y como que era la confirmación de un momento, entonces también fue especial. Después, por ejemplo, uno de Chacarita contra Ferro, en la situación que estábamos y en el momento, también creo que fue especial para uno, que en un momento malo donde todo era adverso, tratar de sacar algo más y no achicarse en la situación, así que fue como especial también, fue una confirmación de cosas, ¿no? Individuales por ahí. Y nada, después otro de Instituto a Sarmiento, también fue especial, uno que se la pico al segundo palo, porque son cosas que uno como jugador las practica mucho y las hace muchas veces, y nada, y uno tiene este gol, pero tenés 1000 que erraste por hacer eso. Entonces también son confirmaciones de cosas a seguir intentando, el no quedarse con el erro, no me sale o no lo hice, en el seguir intentando, seguir perfeccionando por ahí el golpe o esa situación. Entonces también son confirmaciones como jugador de crecimientos y el seguir intentando. ¿El mejor jugador con el que compartiste dentro de la cancha? Y para mí el mejor es el Burrito Ortega. Me lo nombraron mucho el Burrito Ortega. Sí, sí. Y es que la carrera que tuvo, yo ahora no hablo tan seguido, pero la relación que tuve, o sea, cómo me llevé. Él cuando estuvimos en All Boys tenía 37 años y vos ver que tiene cosas tan naturales cuando uno es jugador y con la facilidad que lo hace, son cosas que, bueno, que para destacar. Y después, un ídolo. No tengo ídolos. No, de chicos me gustaba el Burrito, después me gustaba mucho Aymar, la forma, pero bueno, no iban mucho con mi característica, yo tenía otra característica. Pero sí, me acuerdo que el Burrito era de los jugadores que me gustaban, y bueno, después Aymar, pero no ídolos. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad esta Nada. que me diste. Y nada, bueno, sobre todo espero que te hayas sentido cómodo. Sí, está bueno. Está bueno repasar un poquito de algo que no sabemos ya a esta altura si fue verdad o si lo contaron. Es verdad. Bueno, gracias. No, por nada. Cuando quieras, hacemos otra. Dale, voy, dale. Inventamos una carrera. Está bien. Como vos quieras, no tengo problema. Dale. Bueno, No, por nada. nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias.